Mi hermana intentó mudarse sin saber que descubrí el préstamo de $75K que falsificó a mi nombre. Usé mis habilidades de analista de riesgos para transferir mi título a un fideicomiso y atraparlos legalmente en sus mentiras. Esa noche no olía a cena. Olía a un plan finalizado antes de que yo me sentara. El champán se descorchó y mi hermana sonrió como si hubiera ganado una mano de cartas en la que yo ni siquiera estaba repartida. Anunció que se mudaba a mi casa la semana que viene. Light está pidiendo prestado un suéter. Yo no discutí. Simplemente dejé una carpeta sobre la mesa. De acuerdo, dije. Pero hay un pequeño problema. Esa casa ya no es mía. Me llamo Bryce Turner. Y si hay algo que 36 años de ser la hija mayor me han enseñado, es que una cena familiar sorpresa nunca es solo una cena, es una emboscada envuelta en un asado. Estaba de pie en la entrada de la casa de mis padres en Franklin, Tennessee, mirando la mesa del comedor. Estaba puesta para la realeza. Nosotros éramos una familia de servilletas de papel. Éramos una familia que comía frente al televisor. Pero esta noche, el mantel de lino bueno estaba fuera, el que mamá solo usaba cuando venía el predicador o cuando alguien moría. Los pesados tenedores de plata estaban pulidos hasta el brillo de un espejo. Y en el centro de la mesa había un jarrón de cristal lleno de hortensias frescas que yo sabía que costaban al menos $40 en la floristería del centro. El aire no olía a comida. Olía a influencia. Bryce, llegaste. Mi madre, Lorraine, gorjeó desde la cocina. Se secó las manos en el delantal y se apresuró a abrazarme. Pero el abrazo fue rígido. Era el tipo de abrazo que le das a alguien justo antes de dar una mala noticia. Se apartó y me alisó el pelo, con los ojos desviándose por encima de mi hombro, negándose a encontrarse con mi mirada. Ve a sentarte. Tu hermana ya está sirviendo las bebidas. Entré en el comedor. Mi padre, Wade, estaba a la cabecera de la mesa, luciendo inusualmente rígido con una camisa con cuello. Y allí, en el asiento a su derecha, el asiento de honor, estaba mi hermana menor, Delaney. Delaney estaba radiante. Normalmente lo estaba. Tenía esa energía magnética y caótica que hacía que la gente quisiera perdonarla antes de que cometiera un error. Sostenía una botella de champán caro. El corcho ya había explotado, llenando 4 copas de cristal. Me miró y sonrió, una sonrisa llena de dientes y triunfo. Hola, hermanita, dijo, deslizando una copa hacia mi asiento vacío. Llegas justo a tiempo para las buenas noticias. Me senté lentamente, dejando mi maletín de cuero en el suelo a mi lado. No toqué el champán. ¿Cuál es la ocasión? Pregunté, manteniendo mi voz neutral. Wade se aclaró la garganta. Comamos primero, murmuró, alcanzando la fuente de carne asada. No, dígaselo ahora, interrumpió Delaney, su voz burbujeando de emoción. Dio una palmada. Vale, ¿saben cómo se termina mi contrato de arrendamiento en Nashville la semana que viene? ¿Y saben cómo he estado tratando de ahorrar dinero para lanzar mi marca de boutique? Sentí que los músculos de mi mandíbula se tensaban. Sabía exactamente a dónde iba este camino. Era un camino que habíamos recorrido 1000 veces. Bueno, continuó Delaney, radiante ante nuestros padres como si buscara aplausos. Mamá, papá y yo encontramos la solución perfecta. Como tienes esa casa de 3 dormitorios en Huntsville y de todos modos siempre trabajas hasta tarde, me voy a mudar contigo solo por unos 6 meses, quizás un año. Será divertido, como una fiesta de pijamas, pero somos adultos. Lo dijo con tanta certeza absoluta. No preguntó. Anunció que era tan casual como pedir prestado un tubo de lápiz labial. Excepto que estaba pidiendo que se apoderara de la mitad de la propiedad por la que yo había pasado 8 años rascando para conseguir el pago inicial. Miré a mis padres. Wade estaba ocupado cortando su carne, mirando fijamente su plato. Lorraine se aferraba a su copa de vino con ambas manos, los nudillos blancos. Tiene sentido, Bryce, dijo mi madre rápidamente, su voz aguda y sin aliento. La familia apoya a la familia. Delaney solo necesita un empujón. Y tú tienes todo ese espacio extra ya que estás soltera.
Es un desperdicio que ella pague alquiler a un extraño cuando podría estar ahorrando ese dinero. Estamos muy orgullosos de ti por estar en posición de ayudar a tu hermana, añadió Wade, finalmente mirando hacia arriba, pero no me miraba a mí. Miraba por encima de mí a la pared. Por la familia. Levantó su copa. Lorraine levantó la suya inmediatamente. Delaney levantó la suya, con los ojos brillantes de victoria. Esperaron a que me uniera al brindis. Esperaron que sonriera, que asintiera, que aceptara mi papel como la base silenciosa y sólida sobre la que Delaney podría construir sus castillos en el aire. El silencio en la habitación se estiró, fino y quebradizo. No levanté mi copa. En cambio, me incliné hacia mi bolso. El cuero crujió en la habitación silenciosa. Saqué una gruesa carpeta legal azul marino. Golpeó la mesa con un golpe sordo y pesado que hizo que la cubertería tintineara. Las sonrisas vacilaron. Delaney bajó ligeramente su copa. ¿Qué es eso? Creo que es genial que tengas un plan, Delaney, dije. Mi voz era tranquila. Era la voz que usaba en Harvest Employee Solutions cuando tenía que decirle a un CEO que su brillante estrategia fiscal era en realidad un fraude de delito grave. Moverse a Huntsville es un movimiento inteligente. El costo de vida es más bajo. Exactamente, dijo Delaney, aliviada. Sabía que lo entenderías. Puedo meter mis cosas el próximo martes. Sin embargo, continué, cortando su alivio como un bisturí, si quieres mudarte a la casa en 404 Maple Drive, estás hablando con la persona equivocada. Delaney se rió. Un sonido agudo y nervioso. ¿De qué estás hablando? Es tu casa. La compraste. Todos fuimos a la fiesta de inauguración. Mamá te compró esas cortinas. Si la compré, acepté. Abrí la carpeta. Los papeles en su interior estaban crujientes y blancos. Pero a partir de las 9 de esta mañana, la escritura ha sido transferida. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. ¿Transferida?, preguntó Wade, su voz bajando una octava. Vendiste la casa sin decirnos. No la vendí, dije. Reestructuré mis activos. Deslicé una sola hoja de papel sobre la mesa de madera pulida. Se detuvo justo frente a la copa de champán de Delaney. Era una copia de una escritura de renuncia, sellada y notariada, que registraba la transferencia de la propiedad de Brice Turner a una entidad privada conocida como Turner Haven Trust, administrada por un fideicomisario independiente. Si quieres vivir allí, dije, mirando directamente a los ojos de Delaney, tienes que presentar una solicitud de inquilino al fideicomisario. Tengo los formularios justo aquí. Requieren una verificación de crédito, prueba de ingresos igual a 3 veces el alquiler del mercado y 2 referencias no familiares. Oh, y el fideicomiso tiene una política estricta de no invitados durante los primeros 6 meses. Delaney miró fijamente el papel. Trató de leer la jerga legal, su ceño se frunció. No entiendo. Tú eres la dueña. Simplemente puedes dejarme entrar. En realidad, no puedo, dije. Ahora solo soy la beneficiaria. El fideicomisario tiene discreción absoluta sobre la ocupación. Y hablé con el fideicomisario esta mañana. Son muy estrictos con la responsabilidad. No aceptan inquilinos con historiales laborales volátiles. La sonrisa de Delaney desapareció por completo. Su cara se puso pálida, luego roja y manchada. Miró el papel, luego a mí, dándose cuenta de que la llave que pensó que acababa de robar se había derretido efectivamente en su mano. Sus dedos se aflojaron. La copa de champán de cristal se le resbaló de la mano. Golpeó el borde de la mesa y se hizo añicos. Astillas de vidrio explotaron hacia afuera, lloviendo sobre el costoso mantel de lino. El champán espumó y siseó, empapando la tela, extendiéndose como una mancha dorada hacia la carne asada. Nadie se movió. Nadie se apresuró a buscar una toalla. La violencia del sonido quedó suspendida en el aire. Wade golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar las copas restantes. Su rostro se puso morado. ¿Qué estás haciendo, Brice?, rugió.
Esta es tu hermana. ¿Creaste un fideicomiso solo para mantenerla fuera de un dormitorio? Estás jugando con tu propia familia. Miré el desorden en la mesa, el vidrio roto, el vino desperdiciado, la ruina de su perfecta cena escenificada. Miré a mi padre y por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de disculparme. No sentí la necesidad de arreglarlo. No estoy jugando, papá, dije, mi voz firme y fría como el hielo. Y no estoy pidiendo permiso. Toqué la carpeta con mi dedo índice. Estoy siguiendo la ley. Trabajo en un mundo de señales de alerta en Harvest Compliance Solutions. Mi título oficial es analista senior de riesgos, pero mi verdadero trabajo es mirar una pila de papeles perfectamente organizados y encontrar la única mentira que derrumba toda la estructura. Paso de 40 a 50 horas a la semana escaneando libros de contabilidad corporativos en busca de inconsistencias, de los empleados fantasma en nómina, de los gastos que no cuadran del todo. Me pagan por ser sospechosa. Me pagan por darme cuenta cuando los números son demasiado redondos o las fechas demasiado convenientes. Es una profesión que reconecta tu cerebro. Dejas de ver la amabilidad como una virtud y comienzas a verla como una posible vulnerabilidad. Durante 36 años, he sido la adulta designada de la familia en el hogar Turner. Los roles se asignaron al nacer y se solidificaron por hábito. Delaney era la artista, la soñadora, la que necesitaba ser salvada. Yo era la que salvaba. Cuando Delaney olvidaba su tarea, yo la llevaba a la escuela. Cuando Delaney bebía demasiado en una fiesta universitaria, yo era la que conducía 2 horas a las 3 de la mañana para recogerla para que mamá y papá no se enteraran. Era la red de seguridad tejida tan apretada para que ella pudiera recuperarse sin un rasguño. Y la cosa de ser una red de seguridad es que nadie pregunta si estás cansado de atrapar gente. Simplemente esperan que soportes el peso. Comprar mi casa en Huntsville se suponía que sería mi escape. Me llevó 8 años de ahorros agresivos conseguir ese pago inicial. Conduje un sedán con un silenciador traqueteante durante 5 años más de lo que debería. Empaqué almuerzos en bolsa mientras mis colegas salían a comer sushi. Me salté vacaciones. Cuando finalmente firmé los papeles de cierre de la casa de campo de 3 dormitorios en Maple Drive, sentí un tipo de agotamiento que rozaba lo sagrado. Era mía. La hipoteca estaba a mi nombre. La equidad era mi sudor. Pero la primera vez que mis padres vinieron de visita, parados en mi sala de estar vacía que olía a pintura fresca y posibilidades, mi madre no dijo, «Felicidades, Brise». Apretó las manos, giró y dijo, «Oh, mira esto. Finalmente tenemos un lugar lo suficientemente grande para acción de gracias». Fue un pronombre pequeño, pero aterrizó como una piedra pesada. Desde ese día, mi casa fue tratada menos como mi propiedad privada y más como un anexo familiar. Comenzó con las pequeñas peticiones, el tipo de peticiones por las que te verías mezquina si te negabas. Delaney necesitaba un lugar para guardar algunos muebles entre apartamentos, por lo que mi garaje se convirtió en su trastero. Luego necesitaba una dirección estable para su correo porque se estaba mudando mucho. Así que mi buzón comenzó a llenarse con sus revistas de moda y cartas de preaprobación de tarjetas de crédito. Es solo temporal, diría, mostrando esa sonrisa ganadora. Solo hasta que me asiente. Temporal es la palabra más peligrosa en el idioma inglés. El garaje fue el primer dominó. La semana pasada, días antes de la cena, fui a buscar mis herramientas de jardinería. Tuve que apartar una pared de cajas de cartón para llegar al rastrillo. Miré la escritura en el costado de una caja sellada con cinta adhesiva en letras negras gruesas. Decía, Delaney abrigos de invierno / zapatos. Me detuve. Miré la siguiente caja. Delaney cocina / frágil. Luego la siguiente, Delaney dormitorio principal / decoración. Mi sangre se heló. Estas no eran cajas de almacenamiento. Eran cajas de mudanza y se habían movido en silencio, gradualmente, un baúl a la vez mientras yo estaba en el trabajo. Mi hermana no acababa de decidir mudarse durante ese brindis de cena. Ella ya se había mudado. La cena era solo la actuación teatral para informarme de mi nueva realidad. Ese fue el momento en que la tristeza se convirtió en algo agudo y frío.
Me quedé allí bajo la tenue luz del garaje, rodeada por la evidencia física de la falta de respeto de mi familia, y pensé en mi padre. Wade Turner es un hombre al que le encanta dar discursos sobre la autosuficiencia. Es el tipo de hombre que cita a individualistas rudos y habla de levantarse tirando de sus propias botas. Cuando tenía 16 años y quería un coche, me sentó y me dio una conferencia sobre el valor del trabajo. Me hizo trabajar un verano en una lechería para pagar mi propio seguro. Si lo quieres, te lo ganas, Brice, me había dicho, mirándome a los ojos. Nadie te va a regalar una vida. Yo le creí. Lo internalicé. Construí mi vida sobre esa base de granito, pero con Delaney, la base era de malvavisco. Cuando Delaney destrozó su primer coche, papá le compró otro porque necesita llegar a clase. Cuando renunció a su trabajo porque el gerente era tóxico, mamá le envió dinero para el alquiler para que no se estresara. Las reglas de la gravedad que se me aplicaban a mí simplemente no se le aplicaban a ella. Se esperaba que yo fuera el roble. A ella se le permitía ser la vid que lo estrangulaba. No odio a mi hermana. Eso sería más fácil. El odio es limpio. El odio te da permiso para alejarte. Lo que siento es una fatiga profunda y erosiva. Odio el sistema en el que estamos atrapados. Odio que mi competencia sea castigada y su incompetencia sea subsidiada. Odio que para que Delaney siga siendo una niña, se me obligue a ser una figura paterna para mi propia hermana. Las cajas en el garaje eran la prueba. No estaban pidiendo un favor. Estaban apoderándose de un activo. Cuando conduje a Franklin para esa cena, sabía exactamente lo que venía. Sabía por qué la mesa estaba puesta con el cristal bueno. Sabía por qué todos sonreían demasiado brillantes. No me estaban invitando a una comida. Me estaban invitando a una capitulación. Esperaban que hiciera lo que siempre hacía, suspirar, quejarme un poco y luego hacer espacio. Esperaban que moviera mi oficina en casa a la habitación de invitados para que Delaney pudiera tener la suite principal. Esperaban que absorbiera sus facturas de comestibles y su ruido nocturno y su drama. Pensaron que estaban tratando con Brice, la hija, la que anhelaba su aprobación. Pero olvidaron que durante los últimos 10 años, he sido Brice, la analista de riesgos. Sé lo que sucede cuando dejas que un pasivo se asiente en los libros durante demasiado tiempo. Se acumula. Crece hasta que se come el capital. Me senté en mi coche durante 10 minutos antes de entrar, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Miré la carpeta en el asiento del pasajero. Dentro estaban los documentos que había apresurado con Juno, mi abogada. Justo horas después de encontrar esas cajas en mi garaje. Era una opción nuclear. Era excesivo. Era paranoico. O al menos eso diría una persona normal. Pero una persona normal no tiene una hermana que etiqueta cajas de dormitorio principal para una casa que no posee. Me di cuenta entonces de que la cena no era una celebración de la unidad familiar. Era una transacción. Estaban intercambiando mi autonomía por su tranquilidad. Si Delaney vivía conmigo, mamá y papá no tendrían que preocuparse por su alquiler. No tendrían que escucharla llorar por malos compañeros de piso. Podrían dormir tranquilos en Franklin, sabiendo que la carga se había transferido con éxito a Huntsville. Subí por el camino de entrada a la casa de mis padres, la carpeta metida debajo del brazo. Había terminado de ser la red de seguridad. Si querían poner a prueba la gravedad, iban a tener que ver la caída. Mi madre, Lorraine, fue la primera en recuperarse del shock del cristal roto. No extendió la mano para buscar una toalla para limpiar el champán que empapaba su mantel heredado. En cambio, se llevó la mano al pecho, sujetándose las perlas en un gesto tan practicado que parecía teatro. Me miró, no con ira, sino con una preocupación aterradora y compasiva. Era una mirada que conocía bien. Era la mirada que usaba para desmantelar mis emociones válidas enmarcándolas como inestabilidad mental. Brice, cariño, dijo, su voz bajando a un susurro áspero. ¿Estás bien? Pareces maníaca. Parpadeé. ¿Maníaca? Sí, maníaca, insistió, inclinándose hacia adelante. Este no es un comportamiento racional.
Transferir escrituras de propiedad, contratar fideicomisarios, ocultar activos a tu propia sangre. Esto suena a paranoia. Brice, ¿has estado durmiendo? ¿Has estado tomando tus vitaminas? ¿Sabes cómo te pones cuando trabajas demasiado? Casi me reí. Fue brillante. Realmente, en 30 segundos, había tomado mi defensa legal calculada y la había convertido en un episodio médico. Si estaba loca, entonces mis decisiones no importaban. Si estaba teniendo un colapso, podían ignorar la escritura y hacerse cargo de todos modos por mi propio bien. Estoy perfectamente lúcida, madre, dije, manteniendo mis manos cruzadas sobre la mesa para mostrar que no temblaban. De hecho, nunca he estado más clara. No tomé esta decisión de la noche a la mañana. Pasé 3 semanas redactando la estructura del fideicomiso con un abogado de planificación patrimonial certificado. 3 semanas, retumbó Wade. Había dejado de mirar a la pared y ahora me miraba con el peso pesado y decepcionado de un padre cuya autoridad acababa de ser desafiada. Has actuado a nuestras espaldas durante 3 semanas. No actué a sus espaldas, lo corregí. Manejé mis asuntos, ¿qué es lo que me enseñaste a hacer? No me cites, espetó. Me señaló con un dedo grueso. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te ayudamos con ese pago inicial. Me diste $500 para los costos de cierre. Dije que la casa costaba $240,000. Pagué la inspección, la tasación, la hipoteca y las reparaciones. Me compraste una tostadora. No se trata de la cantidad, Wade, grité, golpeando la mesa de nuevo. Es el principio. Estuvimos ahí para ti. Te apoyamos. Y ahora, cuando tu hermana necesita un simple favor, ¿sacas un contrato? Tratas a tu familia como una transacción bancaria porque me estás tratando como a un banco. Me estás echando a la calle, sollozó, una sola lágrima abriéndose camino perfectamente por su mejilla. Les dije a mi casero que me iba. No tengo a dónde ir la semana que viene. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tienes 3 habitaciones vacías. La palabra egoísta quedó suspendida en el aire como humo. Era su arma favorita. Si me quedaba con lo que me ganaba, era egoísta. Si Delaney tomaba lo que no se ganaba, estaba luchando. Miré a mi hermana. Miré la forma en que ya estaba mirando a mamá en busca de consuelo. La forma en que mamá ya se estaba inclinando para acariciarle el pelo. Eran un circuito cerrado de disfunción. Y yo era la batería externa a la que enchufaban cuando la energía se agotaba. No estás sin hogar, Delaney, dije en voz baja. Tienes trabajo. Tienes coche. Tienes amigos. Tienes 32 años. No eres una refugiada. Simplemente ya no tienes el privilegio de llevarte mi casa gratis. ¿Privilegio? Exclamó Lorraine. ¿Cómo te atreves a usar esa palabra contra tu hermana? Ha tenido un año difícil. Su marca está empezando a despegar. Su marca es un blog de tejido con 40 suscriptores, dije. Y eso está bien, pero no paga una hipoteca. La mesa estalló. Wade estaba gritando sobre la ingratitud. Lorraine estaba llorando sobre cómo había fracasado como madre por criar a 2 hijas que se amaban. Delaney estaba sollozando en su servilleta. Eran ruidosos, caóticos y unidos. Se estaban uniendo en torno a la narrativa compartida de que yo era la villana. Era más fácil para ellos creer que yo era un monstruo que admitir que eran parásitos. Los observé sintiendo una extraña separación. Era como ver un vídeo de cumplimiento en el trabajo sobre acoso laboral. Podía detectar cada táctica, desviación, chantaje emocional y luego una voz cortó el ruido. Vino del otro extremo de la mesa. Tía Moira. Moira era la hermana de mi padre. Rara vez hablaba. Normalmente solo comía su cena, bebía su vino y se iba a casa con sus gatos. Ella era la observadora. Te lo dije, dijo Moira. Su voz era rasposa, pero llevaba. La habitación quedó en silencio. Wade dejó de gritar. Lorraine se congeló a mitad de un sollozo.
Moira tomó un sorbo de su vino y me miró, luego a Wade. Te dije que era una mala idea mover el somier mientras ella estaba en la oficina. El aire abandonó la habitación. Miré a Moira, luego giré lentamente la cabeza para mirar a mi padre. ¿El somier?, pregunté. Mi voz era muy suave. Moira se encogió de hombros, ajena a la granada a la que acababa de quitarle el pasador. ¿El antiguo? De la habitación de invitados. Wade y Delaney se lo llevaron el martes, dije. Brice podría notar si falta su mueble, pero dijeron, nunca vas a la habitación de invitados de todos modos. Sentí un frío extenderse por mi pecho que era absoluto. Había visto las cajas en el garaje. Sabía que planeaban meter cosas, pero no sabía que ya habían empezado a sacar cosas. Habían estado dentro de mi casa. Mi padre había usado la llave de repuesto que le di para emergencias, para incendios o inundaciones, para dejar entrar a Delaney para que pudiera reorganizar mis muebles para adaptarlos a su gusto antes de que ella siquiera pidiera oficialmente mudarse. No solo habían asumido que yo diría que sí. Habían eludido la pregunta por completo. Habían borrado mi consentimiento de la ecuación. Miré a Wade. Se puso de un tono gris que nunca antes había visto. Miró hacia su plato. Entraste en mi casa, dije. No fue una pregunta. Solo estábamos preparando, tartamudeó Lorraine, su rostro pálido. Ayudándote a organizar. Robaste mis muebles, dije. Lo movimos al ático, gritó Delaney a la defensiva. Quería poner mi escritorio allí. Necesito luz natural para mi creación de contenido. Me puse de pie, mi silla raspó contra el suelo de madera dura. Un sonido áspero y final. Siéntate, Brice, ordenó Wade, pero su voz carecía de su trueno habitual. Parecía asustado. No, dije. Cogí mi bolso. Dejé la carpeta sobre la mesa justo al lado del charco de champán derramado y los cristales rotos. Parecía una lápida que marcaba la muerte de mi papel como la hija hermosa. La carpeta contiene la información de contacto del fideicomisario, dije, mirando la parte superior de sus cabezas, porque ninguno de ellos podía mirarme a los ojos. Y contiene una orden de cese y desistimiento con respecto al uso no autorizado de mi propiedad. Si vuelven a entrar en esa casa sin el permiso por escrito del fideicomisario, se tratará como allanamiento de morada. Arrestarías a tu propio padre, susurró Wade, horrorizado. Lo miré, realmente lo miré. Vi a un hombre que me había enseñado que las acciones tienen consecuencias, pero nunca pensó que él sería quien las enfrentaría. Yo no decido eso nunca más, papá, dije, el fideicomiso decide, y el fideicomiso no tiene un padre. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, el silencio era pesado y sofocante. Brice, espera, llamó Lorraine, la desesperación volviendo a su tono. ¿Podemos hablar de esto? Somos familia. Me detuve en el umbral. No miré hacia atrás. Si quieres la guerra, dije, mi voz firme y clara, yo solo juego con papel. Salí a la fría noche de Tennessee, dejando atrás el calor de la casa. Y por primera vez en años, no sentí el peso de ellos sobre mis hombros. Solo sentí el aire fresco y nítido de una vida que finalmente era legalmente mía. Las repercusiones comenzaron a las 7 de la mañana, antes de que siquiera hubiera servido mi café. Mi teléfono, que había dejado en el mostrador de la cocina, comenzó a zumbar con una persistencia que se sentía agresiva. La identificación de llamadas parpadeó. Tía Brenda, Birmingham. La miré fijamente. Brenda no me había llamado desde Navidad hace 2 años. Y, sin embargo, aquí estaba ella, temprano un miércoles. Dejé que se fuera al buzón de voz. 2 minutos después, mi prima en Chattanooga llamó. Luego un segundo primo que apenas conocía. La red de chismes familiares era más rápida que el internet de fibra óptica. No respondí a ninguno de ellos. Conocía el guión. Habían oído una versión de la historia en la que yo era la villana, la hermana fría que agitaba un documento legal frente a una niña sollozante y sin hogar. Abrí las redes sociales en contra de mi mejor juicio. Y ahí estaba.
Delaney había publicado una foto de sí misma con aspecto melancólico, mirando por una ventana lluviosa. El pie de foto decía: es curioso cómo la familia solo te ama cuando eres útil. Aprendiendo de la manera difícil que la sangre no siempre es más espesa que una escritura de propiedad. Debajo, mi madre, Lorraine, había comentado con 3 emojis de corazón roto y una mano de oración. Era un sello digital de aprobación. Legitimaba la mentira. Fui a trabajar. Necesitaba la esterilidad de la oficina, el consuelo frío de las hojas de cálculo. Pero incluso Harvest no estaba a salvo. Para el almuerzo, el ambiente se sentía extraño. Una compañera de trabajo de recursos humanos, una mujer llamada Karen, a la que le encantaba dispensar consejos de vida no solicitados, me acorraló junto a la cafetera. «Te ves cansada, Brice», dijo, su voz rezumando una dulzura artificial. «Vi la publicación de tu hermana. ¿Está todo bien?» «Es un asunto privado», dije, alcanzando un agitador. «Bueno», continuó, ignorando mi límite. «Mi hermana y yo luchamos durante años, pero sabes, al final del día, solo tienes que ser la persona más grande. Tienes mucho, y ella suena como si estuviera luchando. Tal vez solo déjala quedarse unas semanas por el bien de la paz. Ser la persona más grande». Esa era la frase que mantenía vivo el ciclo. Ser la persona más grande solo significaba quedarse quieto mientras alguien más te quitaba trozos cada vez más pequeños hasta que no quedaba nada. No discutí con Karen. No me defendí. Volví a mi escritorio, me senté y abrí una nueva carpeta digital en mi unidad segura. La nombré Caso Turner. Tomé capturas de pantalla de la publicación de Delaney. Tomé capturas de pantalla del comentario de mamá. Descargué los mensajes de voz de mi tía y primas sin escucharlos, guardándolos como archivos de audio. Registré cada interacción, cada marca de tiempo. Si querían pintar una narrativa, yo construiría un conjunto de datos. Cuando llegué a casa esa noche, la casa se sentía diferente. Estaba en silencio, pero era el silencio de una respiración contenida. Revisé el correo. Entre los folletos basura habituales y las facturas, había un sobre blanco liso. La dirección de remitente era de una institución crediticia que no reconocí. Apex Mortgage Solutions. Fruncí el ceño. Mi hipoteca era con un gran banco nacional. Nunca había oído hablar de Apex. Lo rompí. Dentro había una sola hoja de papel. Confirmación de solicitud de tasación. Declaraba que un tasador estaba programado para visitar mi propiedad el próximo viernes entre las 8 de la mañana y el mediodía para evaluar el valor actual del mercado en relación con una solicitud pendiente. Me congelé. Me quedé allí en mi entrada, el papel temblando en mi mano. Yo no había solicitado una tasación. No estaba refinanciando. No estaba vendiendo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda, más agudo que el viento de la tarde. Esto no era por un dormitorio. Esto no era porque Delaney necesitara un lugar para quedarse porque su contrato de arrendamiento había terminado. Uno no tasan una casa solo para dejar que tu hermana duerma en la habitación de invitados. Entré, cerré la puerta e inmediatamente marqué a Juno Meret. Juno era mi compañera de cuarto de la universidad antes de convertirse en una tiburón en derecho inmobiliario. Ella contestó al segundo anillo. Por favor, dime que llamas para decir que cambiaste las cerraduras, dijo Juno. Peor, dije. Acabo de recibir una carta de un prestamista llamado Apex. Alguien programó una tasación para mi casa para este viernes. La línea quedó en silencio por un momento. Podía oír a Juno escribiendo furiosamente en el fondo. Apex es un prestamista subprime, dijo Juno, su voz cambiando de amiga a abogada. Se especializan en préstamos de capital de alto riesgo. Brice, escúchame muy atentamente. ¿Firmaste algo? ¿Alguna tarjeta de cumpleaños que pareciera extraña? ¿Un formulario que te dio mamá? No, dije. ¿Nada? De acuerdo, dijo Juno. Necesito que pienses en retrospectiva. ¿Quién en tu familia conoce tu número de seguro social? La pregunta me golpeó como un golpe físico. Mi papá, susurré.
Él hizo mis impuestos hasta que cumplí 25. Tiene todas mis declaraciones antiguas en su archivador. ¿Y tu madre? Ella sabe dónde está la llave del archivador. ¿Y Delaney? Delaney todavía usa la contraseña de Netflix de papá, dije, sintiéndome enferma. Si está escrito en esa casa, ella puede encontrarlo. Miré la carta en mi mano. Miré la fecha. La solicitud había sido iniciada hace 2 semanas, exactamente cuando Delaney había comenzado a mover cajas a mi garaje. En caja, dije, mi voz hueca. Porque yo estoy en el trabajo los viernes, dije. Delaney no trabaja por las mañanas. Ella estaría aquí. Ella sería quien abriera la puerta al tasador. Y si está viviendo allí, Juno terminó el pensamiento. Puede reclamar que tiene autorización para permitir la entrada. Colgué el teléfono y miré a mi alrededor en mi sala de estar. Ya no era un santuario. Era una escena del crimen a punto de suceder. La cena, el champán, el chantaje emocional. Todo fue una distracción. No estaban tratando de robar mi espacio. Estaban tratando de robar mi capital. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Me tomé un día personal. Pero no descansé. Me senté en mi mesa del comedor con Juno en altavoz y mi computadora portátil abierta en un servicio de monitoreo de crédito. Lo encontré, dijo Juno, su voz sombría. Hay una consulta dura en tu informe de crédito hace 10 días. Es de Apex Mortgage. Lo estoy viendo ahora. Sentí una extraña calma desapegada. Esta era la misma sensación que tenía cuando encontraba una discrepancia de $1 millón en el libro de contabilidad de un cliente. La emoción desapareció, reemplazada por la necesidad de resolver el rompecabezas. Hay una solicitud pendiente para una línea de crédito con garantía hipotecaria. $75,000. $75,000. Eso era casi la mitad de la equidad que había acumulado. Mejor aún, dijo Juno. O peor, mira la información de contacto en la solicitud. Me desplacé hacia abajo. Mi nombre estaba allí. Mi número de seguro social estaba allí, pero el número de teléfono indicado no era el mío. Era un número desechable, probablemente un móvil prepago. Y la dirección de correo electrónico. Miré la pantalla. briseturneroficial@gmail.com. No tengo esa dirección de correo electrónico, dije. Lo sé, dijo Juno. Hice un seguimiento. Se creó hace 3 semanas. El correo electrónico de recuperación vinculado a él. delaneydesigns@yahoo.com. Ahí estaba. El arma humeante. Era torpe. Era estúpido, pero era fraude. Iban a sacar una línea de crédito a mi nombre, dije, juntando las piezas. Delaney se muda. Se encuentra con el tasador. Se aprueba el préstamo porque mi puntaje de crédito es 800. El dinero se deposita en una cuenta conjunta que probablemente abrieron usando mi información antigua, o falsifican un cheque. ¿Y cuando llegue la factura?, preguntó Juno. Interceptan el correo. Dije. Delaney revisa el buzón. Nunca veo los estados de cuenta hasta que el dinero se ha ido y el banco comienza a llamar. Recordé el favor de Delaney de hace un mes. ¿Puedo usar tu dirección para mi correo? Mi casero está siendo raro con los paquetes. Nunca se trató de paquetes. Se trataba de establecer un rastro de papel. Se trataba de asegurarse de que cuando el prestamista verificara, el nombre de Delaney estuviera asociado con la dirección de la propiedad. Sentí una oleada de náuseas, pero la reprimí. No podía permitirme estar enferma. Voy a llamar a la policía, dije. No todavía, aconsejó Juno. Si llamas a la policía ahora, tus padres dirán que fue un malentendido. Dirán que solo estaban tratando de ayudarte a administrar tus finanzas o que tuviste permiso verbal sin una confesión grabada o una transacción completada. Se convierte en una disputa familiar. Entonces, ¿qué hago? Necesitamos seguir el dinero, dijo Juno. ¿Por qué necesitan $75,000 ahora mismo?
Delaney está arruinada, pero no está arruinada de esa manera. Esa es deuda distinta. Eso es, le debo dinero a gente peligrosa, o estoy cubriendo una gran pérdida. Dinero. Pensé en mi amigo Rowan Pique. Rowan era un contador forense que generalmente trabajaba en casos de malversación corporativa, pero me debía un favor. Voy a ver a Rowan, dije. Me reuní con Rowan en una cafetería una hora después. Traje todo lo que tenía, años de notas mentales sobre préstamos familiares, las pocas transferencias bancarias que pude rastrear donde había enviado dinero a mamá que misteriosamente desapareció. Rowan escuchó, su rostro impasible. Tecleó en su tableta. Brice, dijo después de 20 minutos, hice una búsqueda suave en registros públicos de tu hermana y tus padres. Tu padre refinanció su casa en Franklin hace 2 años. ¿Lo sabías? No, dije. Dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, dijo Rowan. Luego sacó $100,000 y mirando registros judiciales, Delaney fue nombrada en una demanda civil alrededor de la misma época, una aventura comercial fallida, una tienda emergente que nunca apareció. La demandaron por incumplimiento de contrato e inventario no pagado. Pagaron, me di cuenta. Ahí es donde fue el dinero de la jubilación. Y ahora están agotados. El crédito de tu padre está arruinado. Tu madre no tiene ingresos, dijo Rowan. Delaney tiene un juicio en su contra que probablemente todavía acumula intereses o tiene nuevas deudas que no podemos ver todavía. Eres la única con un balance limpio. Me mostró la tableta. Había dibujado un diagrama. Mostraba dinero fluyendo de mis padres a Delaney, agotándolos. Y ahora había una flecha apuntando de mí a ellos. Esto no es una familia que se apoya mutuamente, dijo Rowan, su voz clínica. Es un esquema Ponzi. Usan capital nuevo para pagar viejas malas decisiones. Se han quedado sin su propio capital. Ahora vienen por el tuyo. Miré el diagrama. Pensé en la cena, el brindis. La familia es un sistema de apoyo. Si hubiera permitido que se mudara, dije, mi voz apenas un susurro, no se habría detenido en el dormitorio. No, dijo Rowan. Si ella está en la casa, tiene acceso a tus documentos físicos, tu pasaporte, tus tokens bancarios. Si la dejabas entrar en 6 meses, no solo serías una propietaria. Serías una codeudora en una bancarrota. Me recliné en la silla. La ira que había estado ardiendo en mí desde la cena se enfrió en algo duro y pesado, como plomo. No quieren una relación, dije. Quieren un anfitrión. Rowan asintió. Entonces, ¿cuál es la jugada? Cogí mi teléfono. Miré la cadena de llamadas perdidas de mi padre. La jugada, dije, es que dejo de ser la hija y empiezo a ser la analista. Envié un mensaje de texto a Juno. Redacta la declaración jurada y consigue la grabación del prestamista si puedes. He terminado de jugar a la defensiva. La mayoría de la gente piensa que perder una casa es una tragedia. Se imaginan avisos de ejecución hipotecaria, bancos apoderándose de las llaves y vidas empacadas en cajas de cartón en la acera. Pero en mi caso, perder la casa, o más bien perder el título legal de la misma, fue el movimiento estratégico más brillante de mi vida. Fue un atraco inverso. Yo no robé el dinero. Robé el objetivo. Turner Haven Trust no era solo un trozo de papel. Era una fortaleza. Sentada en la oficina de Juno la mañana después de descubrir el intento de fraude hipotecario de Apex, observé cómo finalizaba las capas secundarias de protección. Ya habíamos transferido la escritura antes de la cena, un movimiento nacido de mi sospecha de las cajas en el garaje. Pero ahora, sabiendo sobre la solicitud de préstamo de $75,000, teníamos que ir más allá. Teníamos que hacer que la casa fuera radiactiva para cualquiera que no fuera yo. Me nombro fideicomisaria independiente con poder de veto absoluto, dijo Juno, sus dedos volando sobre su teclado. Eso significa que incluso si quisieras firmar un documento de préstamo bajo coacción, digamos porque tu madre está llorando en tu cocina, no podrías. Mi firma se requiere para cualquier gravamen, cualquier préstamo, cualquier transferencia, y soy muy buena diciendo que no. Hazlo más estricto, dije.
Estaba mirando a la pared pensando en la verificación de crédito no autorizada. Quiero una alerta de fraude de propiedad archivada en el condado. Hecho, dijo Juno. Presentaremos una solicitud de notificación de grabación no autorizada ante el registrador de escrituras del condado de Madison. Si alguien intenta presentar una hipoteca, una escritura o un gravamen contra esa dirección, recibo un correo electrónico en 24 horas. Y como el título está en el fideicomiso, cualquier documento firmado por Brice Turner será marcado automáticamente como inválido porque Brice Turner ya no posee la propiedad. Era una hermosa trampa burocrática. Si Delaney o mi padre intentaban falsificar mi firma de nuevo, no solo serían rechazados por un algoritmo bancario. Estarían entrando en un cargo por delito grave a nivel del condado. Pasé las siguientes 3 horas redactando cartas. Estos no eran correos electrónicos familiares educados. Eran avisos legales formales enviados por correo certificado a Apex Mortgage y a las 3 principales agencias de crédito. Declaré claramente que no había solicitado una línea de crédito con garantía hipotecaria, que la dirección de correo electrónico utilizada en la solicitud era fraudulenta. Y que cualquier intento posterior de obtener fondos contra la propiedad en 404 Maple Drive se encontraría con acciones legales inmediatas por robo de identidad. No copié a mis padres en estas cartas. No le envié un mensaje de texto a Delaney para advertirle. Esta fue la parte más difícil. La hija en mí quería gritar. Quería conducir a Franklin, arrojar los papeles sobre la mesa de la cocina y exigir una explicación. Quería oírlos disculparse. Pero la analista de riesgos en mí sabía mejor. Si los confrontaba ahora, cambiarían de táctica. Intentarían la luz de gas. Dirían que fue un malentendido o que yo di permiso verbal sin una confesión grabada o una transacción completada. Usarían mi ira para pintarme como inestable. El silencio era la única arma contra la que no sabían cómo reaccionar. Al no decir nada, les dejé creer que su plan seguía en marcha. Les dejé creer que el tasador aún podría aparecer el viernes. Les dejé caminar ciegamente hacia la pared que yo había construido. Hay una cosa más, dijo Juno. Dejó de escribir. Dudó, lo cual era inusual en ella. Juno era una mujer que usaba tacones de aguja en el tribunal. No dudaba. Cuando investigué la solicitud de Apex, me puse en contacto con un contacto que tengo en su departamento de suscripción solo para marcar el archivo como sospechoso. Me envió algo. ¿Qué es? Los registros de Apex graban todas sus llamadas de entrada para control de calidad, dijo Juno. Giró la pantalla de su computadora portátil hacia mí. Había un icono de archivo de sonido en el escritorio. Esta llamada entró hace 3 semanas. Fue la consulta inicial para configurar el archivo. Mi estómago se revolvió. Reprodúcela. Juno hizo clic en el ratón. El audio era granulado, pero la voz era inconfundible. Era ligera, sin aliento y encantadora. Era la voz que Delaney usaba cuando quería una bebida gratis o un descuento en un vestido. Hola, sí, llamo sobre la línea de capital, dijo la voz. Mi nombre es Brice Turner. Soy el propietario. Escuchar mi nombre salir de la boca de mi hermana me envió una onda de choque a través de mi sistema nervioso. Era robo de identidad, simple y llanamente. Pero fue lo siguiente lo que me rompió. El agente de préstamos en la grabación preguntó, ¿y cuál es el propósito principal del préstamo, señora Turner? Hubo una pausa, una risita. Luego Delaney habló de nuevo. Oh, solo algunas mejoras en el hogar. Honestamente, solo estoy tratando de sacar el efectivo antes de hacer algunos cambios en quien vive allí. Pienso, si aseguro el dinero ahora, puedo pedir perdón más tarde. Una vez que estoy en la casa, es más fácil pedir perdón que permiso, ¿verdad? Miré el icono giratorio en la pantalla. La cena, el champán, el chantaje emocional. Nunca se trató de la unión de hermanas. Nunca se trató de que su contrato de arrendamiento hubiera terminado. La mudanza fue una necesidad táctica. Necesitaba acceso físico a la propiedad para facilitar la tasación, para firmar los papeles de cierre, para interceptar el correo.
La casa era solo una garantía para los $75,000 que necesitaba para pagar sus deudas secretas. Iba a aprovechar mi futuro para pagar su pasado. Ella te suplantó, dijo Juno suavemente. Esto es un delito grave, Brice. Podemos presentar un informe policial ahora mismo. Tenemos la evidencia. Miré la pantalla. Pensé en Wade y Lorraine. Pensé en cómo la habían cubierto. Cómo habían proporcionado el número de seguro social. Cómo habían puesto la mesa para esa cena sabiendo exactamente lo que estaba pasando. No eran solo facilitadores. Eran cómplices. No, dije. Todavía no. ¿Por qué?, preguntó Juno, la frustración filtrándose en su voz. ¿Qué más necesitas? No necesito más evidencia, dije. Necesito un expediente completo. Si voy a la policía ahora, mamá dirá que Delaney estaba confundida. Papá dirá que di permiso verbal. Se convierte en un desorden de, él dijo, ella dijo, y la familia se fracturará, pero me culparán por romperla. Abrí mi bolso y saqué un cuaderno nuevo. Escribí expediente de la verdad en la primera página. Voy a compilar todo, le dije a Juno. La línea de tiempo, los correos electrónicos, las direcciones falsas, esta grabación, las consultas de crédito, el rastro de dinero que encontró Rowan. Voy a construir un muro de hechos tan alto que ni siquiera ellos puedan trepar. Miré a mi amiga. Sentí una extraña sensación de paz. La ansiedad de los últimos días se había evaporado, reemplazada por una claridad fría y dura. No quiero enviar a mi hermana a prisión, Juno, dije. No quiero destruirlos. Entonces, ¿qué quieres? Juno preguntó. Cerré el cuaderno. Quiero una terminación de contrato, dije. Voy a hacer que nunca más me pidan un solo centavo. Y lo haré con sus firmas en el papel. Me levanté. Guarda la grabación. La vamos a necesitar para el gran final. Me estacioné en mi entrada a las 2 de la tarde del sábado. Esperando silencio, había pasado la mañana en la biblioteca, evitando la casa, evitando mi teléfono, solo tratando de respirar. Pero cuando giré en Maple Drive, lo vi. Un camión de mudanzas de 20 pies estaba estacionado en diagonal a través de mi césped. Ni siquiera estaba en la entrada. Las ruedas traseras estaban destrozando mi sedán. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. No por miedo, sino por una repentina claridad blanca y ardiente. No habían escuchado. No habían leído las cartas. Simplemente habían decidido que mi no era una sugerencia, un obstáculo a superar con suficiente potencia y audacia. Estacioné mi coche en la calle porque la entrada estaba bloqueada por la camioneta de mi padre y el sedán de mi madre. Me tomé un momento. Desbloqueé mi teléfono, abrí la aplicación de grabadora de voz y presioné el gran botón rojo de grabar. Luego salí. La escena en mi porche delantero parecía una operación militar dirigida por una bloguera de moda. Delaney estaba de pie junto a la puerta principal, con gafas de sol de gran tamaño y sosteniendo un portapapeles. Estaba dirigiendo a dos hombres que no reconocí, probablemente contratados pagados en efectivo, señalando la ventana delantera. Ten cuidado con la seccional, estaba gritando. Tiene que pasar por la puerta doble. Wade y Lorraine la flanqueaban, actuando como equipo de tierra. Wade estaba inspeccionando la cerradura de mi puerta principal, agitando la manija con un derecho agresivo. Disculpe, dije, mi voz proyectándose sobre el césped. Todos se congelaron. Los dos hombres de la mudanza parecieron aliviados de detenerse. Wade se dio la vuelta, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la irritación. Ya era hora de que llegaras, ladró, secándose el sudor de la frente. Hemos estado esperando 40 minutos. Tu madre te ha estado llamando. ¿Por qué la llave de repuesto no está debajo del felpudo? Lo preguntó con genuina molestia, como si yo fuera el empleado que no había abierto la tienda a tiempo. Caminé por el camino de entrada, deteniéndome a 10 pies del porche. Sostuve mi teléfono visiblemente en mi mano. No hay llave debajo del felpudo porque ustedes no viven aquí, dije. Y ella tampoco. Delaney bajó sus gafas de sol.
Me miró con una mezcla de lástima y frustración. Brice, deja de ser dramática. Alquilamos el camión. El depósito no es reembolsable. Haremos esto hoy para que pueda estar instalada para el lunes. Golpeó su portapapeles con una uña bien cuidada. Tengo un horario. El tipo del cable viene entre las 3 y las 5. El tipo del cable. Había programado los servicios públicos para una casa que no poseía. El nivel de delirio era arquitectónico. Dile a los hombres de la mudanza que se vayan, dije con calma. Brice, abre la puerta. Wade dio un paso adelante, su voz bajando a ese retumbar bajo y amenazante que solía hacerme apresurarme a obedecer cuando tenía 10 años. No hagas un escándalo frente a los vecinos. Te estás avergonzando a ti misma. Yo no soy el que está estacionado en el césped, dije. Les estoy pidiendo una vez. Retiren el camión y abandonen la propiedad. Esto es familia. Lorraine sollozó desde atrás, levantando las manos. Inició el llanto al instante. ¿Cómo puedes ser tan fría? Tu hermana no tiene a dónde más ir. Solo estamos tratando de ayudarla a ponerse de pie, y tú estás ahí parada como una extraña. Estoy parada aquí como un riesgo de pasivo, la corregí. Me incliné hacia mi bolso y saqué un documento laminado. Lo había impreso en la oficina el jueves. Era un aviso formal del Turner Haven Trust firmado por Juno Meret como fideicomisaria. Este es un aviso formal de restricciones de ocupación, dije, levantándolo. De acuerdo con los estatutos del fideicomiso, cualquier residente que se quede más de 3 noches debe ser revisado y aprobado por el fideicomisario. El fideicomisario ha revisado la solicitud de Delaney Turner y la ha denegado basándose en un historial de crédito insuficiente y la falta de verificación de ingresos. Delaney miró el papel, su rostro torcido. Eso es falso. Te lo inventaste. Es tu casa. Es la casa del fideicomiso, dije. Y el fideicomiso dice que no. Voy a romper esta cerradura, gritó Delaney. De hecho, agarró una pesada piedra decorativa de mi jardín y marchó hacia la puerta. Me mudo. Mis cosas están en ese camión y no voy a pagar para volver a moverlas. Wade no la detuvo. Observó, esperando ver si su berrinche rompería mi resolución. No me moví para detenerla físicamente. No grité. Toqué la pantalla de mi teléfono. Cambiando de la grabadora de voz al teclado, marqué un número que había guardado a principios de esa semana. Sí, dije al teléfono lo suficientemente alto como para que lo oyeran. Necesito solicitar una escolta civil en 404 Maple Drive. Tengo a 3 personas intentando forzar la entrada a una residencia que no poseen. Delaney se congeló con la roca en la mano. Los ojos de Wade se abrieron como platos. ¿A quién llamas? A la línea no emergencias, dije, encontrándome con su mirada. Pero si ella tira esa roca, marco 911. Llamarías a la policía por tu hermana, jadeó Lorraine, sujetándose el pecho. Ella es tu sangre. Ella es una intrusa, dije. Y ahora mismo, ustedes son cómplices de allanamiento de morada. Miré a los hombres de la mudanza. Señores, soy el residente legal de esta propiedad. No los contraté. Si mueven algún mueble a esta casa, serán responsables de los daños. Sugiero que regresen al camión. Los hombres de la mudanza no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Miraron a Wade, miraron mi teléfono e inmediatamente comenzaron a caminar de regreso a la cabina. Espera, gritó Delaney. No te vayas. Te estoy pagando. No con mi dinero, dije. No lo estás, dijo. Wade corrió hacia mí, deteniéndose a solo centímetros de mi cara. Respiraba con dificultad, su rostro morado. Pequeña mocosa ingrata. Después de todo lo que sacrificamos, ¿crees que un pedazo de papel te hace grande? Estás destrozando esta familia. La familia fue destrozada cuando intentaste sacar un préstamo de $75,000 a mi nombre sin preguntar, dije suavemente. Wade se estremeció. Dio un paso atrás como si lo hubiera abofeteado. El color drenó de su rostro. Miró a Lorraine,
quien de repente encontró sus zapatos muy interesantes. Delaney dejó caer la roca. Aterrizó con un golpe sordo en la mantillo. Miró a su alrededor, a la calle. La señora Gable estaba parada en su porche con los brazos cruzados, observando todo el espectáculo. El señor Henderson, 2 casas más allá, estaba lavando su coche, pero había dejado de fregar y estaba mirando abiertamente. El rostro de Delaney se arrugó. Se dio cuenta de que tenía una audiencia. Y para Delaney, la audiencia lo era todo. No podía ser la víctima si parecía una vándala. «Me estás arruinando la vida», siseó, su voz venenosa. «Le voy a contar a todo el mundo. Le enviaré un correo electrónico a tu jefe. Voy a publicar en todas las páginas que tiene Harbour Crest. Les diré que estás mentalmente inestable. Les diré que robaste fondos familiares. Haré que te despidan. Brise, lo juro por Dios». Fue una amenaza aterradora. Mi carrera se basaba en la integridad. Un escándalo podría dejarme fuera durante meses. Pero la miré y no sentí más que una fría determinación de acero. «Adelante», dije. Levanté mi teléfono mostrando el temporizador de la grabación aún en curso. «Díselo», dije. «Envía los correos electrónicos. Haz las publicaciones. Porque por cada mentira que digas, tengo una marca de tiempo. Tengo los registros bancarios. Tengo el audio de ti suplantándome en el teléfono con Apex Mortgage. Tengo las consultas de crédito. Y ahora tengo una grabación de ti amenazando con irrumpir en mi casa». Me acerqué a ella. «Si contactas a mi empleador», dije, mi voz baja y firme, «no solo te demandaré por difamación, sino que entregaré todo el expediente al fiscal de distrito. Y a diferencia de papá, al fiscal de distrito no le importa si lloras». Delaney me miró fijamente, con la boca abierta, pero no salió ningún sonido. Miró a Wade en busca de ayuda, pero él estaba mirando al suelo, derrotado por la mención del préstamo. Sabía que yo sabía, y sabía que si yo sabía eso, probablemente sabía todo. «Quita el camión de mi césped», dije. Me di la vuelta y caminé de regreso a mi coche. Me senté dentro y cerré las puertas. Miré a través del parabrisas mientras Wade le decía algo a Delaney. Ella pateó el suelo, gritó algo al cielo y luego marchó hacia el lado del pasajero del camión de mudanzas. Wade y Lorraine se subieron a sus coches. Les tomó 10 minutos maniobrar el gran camión fuera de la hierba, dejando profundas y fangosas rodadas en el césped que acababa de fertilizar. Los vi alejarse, una caravana de fracaso. No entré de inmediato. Esperé hasta que estuvieron al final de la cuadra. Luego detuve la grabación, guardé el archivo como incidente, intento de entrada en la entrada y se lo envié por correo electrónico a Juno. Mis manos estaban temblando ahora. Finalmente, la adrenalina estaba abandonando mi sistema. Miré las rodadas en la hierba. Eran feas. Llevarían tiempo arreglarlas, pero la casa seguía en pie. Y más importante aún, la puerta seguía cerrada. No los invité a mi casa. No fui a la de ellos. Sabía que si nos encontrábamos en mi territorio, me acusarían de celebrar un juicio. Si nos encontrábamos en el de ellos, me rodearían como lobos. Así que elegí un terreno neutral. La tía Moira vivía en Decatur, Alabama, en un pequeño bungalow libre de polvo que olía a pulidor de limón y juicio. Moira era la suiza de la familia Turner. No tomaba partido, sobre todo porque encontraba a todos igualmente agotadores. Cuando le pedí que usara su sala para una reunión familiar, aceptó bajo una condición, sin gritos, y teníamos que usar posavasos. Llegué 30 minutos antes. No estaba sola. A mi izquierda estaba sentada Juno, mi abogada, luciendo como un tiburón con una blusa de seda. A mi derecha estaba Rowan, el contador forense que había mapeado el agujero negro de las finanzas de mi familia. Y de pie junto a la puerta estaba Seth, un gerente de proyectos senior de Harbour Crest. Seth no era abogado ni contador. Era simplemente el hombre más aburrido, confiable y honesto que conocía. Lo traje como testigo presencial. Necesitaba a alguien en la sala que no tuviera interés personal.
Alguien cuya mera presencia evitaría que mis padres afirmaran que yo había gritado o tirado cosas. Cuando Wade, Lorraine y Delaney llegaron, la dinámica cambió instantáneamente. Entraron esperando una intervención en la que pudieran acorralarme hasta que me disculpara. En cambio, entraron en una deposición. Wade se detuvo en el umbral, entrecerrando los ojos ante Juno. ¿Quiénes son estas personas, Brice? Pensé que íbamos a tener una charla familiar. Lo estamos, dije, señalando las sillas vacías dispuestas en semicírculo. Pero como nuestras últimas charlas han involucrado intento de allanamiento de morada y fraude de identidad, pensé que sería mejor tener documentación profesional. Esto es ridículo, se burló Delaney, aunque su voz era delgada. Llevaba un suéter demasiado grande, tratando de parecer pequeña e indefensa. Trajiste un abogado a casa de la tía Moira. Eres tan dramática. Siéntense, dijo la tía Moira desde su sillón en la esquina. No fue una petición. Se sentaron. Wade parecía furioso. Lorraine parecía llorosa. Delaney miró su teléfono, negándose a hacer contacto visual. Me puse de pie. No grité. No lloré. Abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Estamos aquí para establecer una línea base de hechos, comencé. Durante la última semana, la narrativa ha sido que soy egoísta al negarle a mi hermana un lugar donde vivir, que la estoy pateando cuando está caída. Hoy vamos a ver por qué está caída. Cogí la primera hoja de papel. Elemento de cronograma 1, dije. Hace 4 semanas, Delaney pidió usar mi dirección para su correo porque su casero estaba siendo difícil. Acepté. 2 días después, Apex Mortgage realizó una consulta de crédito dura contra mi número de seguro social. Así que, Wade, resopló. Probablemente hiciste clic en un correo electrónico de spam. ¿Pasa? Elemento de cronograma 2, continué, ignorándolo. Hace 3 semanas, se envió una solicitud de una línea de crédito con garantía hipotecaria de $75,000 a nombre de Brice Turner. El correo electrónico de contacto era Brice Turner Oficial. Una cuenta que yo no creé. El número de teléfono de contacto es este, sostuve una impresión de la solicitud. Ese número, dije, señalando los dígitos, es el número secundario que figura en las antiguas tarjetas de visita de Delaney. Las de la línea de joyería que quebró en 2022. Delaney se estremeció. No he usado ese número en años. Entonces, ¿por qué se envió el código de verificación para la cuenta de correo electrónico allí? Intervino Juno. Su voz era fría, profesional. Suponamos los registros del operador. El dispositivo asociado con ese número emitió una señal de una torre en Franklin, Tennessee, específicamente a 2 cuadras de la casa de tus padres. La habitación quedó muy en silencio. Solo fue una consulta, espetó Wade, su rostro retorciéndose. Solo estábamos revisando opciones. En realidad no tomamos el dinero. Estás haciendo un caso federal por una pequeña curiosidad. No es curiosidad, Wade, dijo Juno. Es fraude electrónico. Intentar obtener crédito a nombre de otra persona sin su consentimiento es un delito grave castigado con hasta 30 años de prisión. Lorraine dejó escapar un sollozo. Basta. Deja de usar esas palabras. Brice, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué no puedes simplemente ayudarla? Ella es tu hermana. Solo necesita un nuevo comienzo. Porque esto no es ayuda, mamá, dije, sintiendo el viejo dolor en mi pecho, pero negándome a dejarlo mostrar. Ayudar es mover cajas. Ayudar es comprar comestibles. Sacar $75,000 de mi casa no es ayuda. Es robo. Y si le hubiera permitido mudarse, si hubiera dejado entrar a ese tasador, ese dinero se habría ido y yo me quedaría pagando la factura durante los próximos 20 años. Solo estás celosa, gritó Delaney, saltando de su asiento. La máscara de víctima se deslizó, revelando el pánico debajo. Siempre has estado celosa porque eres aburrida y solitaria. Y todo lo que tienes es tu estúpido trabajo. Tengo mala suerte, dije. El mercado se desplomó. Mis socios me engañaron.
Estás sentada allí con tu puntaje de crédito perfecto y nos juzgas. Pero no sabes lo que es intentar construir algo y tener al mundo en tu contra. El mundo no está en tu contra, Delaney, dijo una voz profunda. Era Rowan. No había hablado hasta ahora. Deslizó una sola hoja grande de papel sobre la mesa de centro. Era un gráfico de barras simple y brutal con columnas rojas que se elevaban más y más con cada año que pasaba. Me tomé la libertad de compilar una contabilidad forense de los flujos de salida de la familia Turner durante los últimos 4 años, dijo Rowan. Se ajustó las gafas. Entre la refinanciación de la casa de Wade y Lorraine, la liquidación de su 401k, los préstamos personales de 3 amigos de la familia diferentes y los juicios pendientes contra las varias LLC de Delaney, la cantidad total de capital que ha desaparecido en tu mala suerte es de $240,000. Wade miró el gráfico. Abrió la boca y luego la cerró. Parecía un hombre al que le acababan de golpear en el estómago. Sabía que el número era alto. No sabía que era $250,000. Eso no es cierto, susurró Delaney. Es totalmente cierto, dijo Rowan. Y ese es solo el principio. Con intereses, estás hablando de casi $300,000 de riqueza destruida. No estás buscando un dormitorio, señora Turner. Estás buscando un nuevo anfitrión porque los anteriores han sido desangrados. Lorraine lloraba en sus manos ahora, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Solo queríamos darle una oportunidad. Solo queríamos que fuera feliz. Tiene 32 años, Lorraine, dije. No la estás haciendo feliz. La estás haciendo incompetente. ¿Crees que eres tan perfecta?, escupió Delaney, con los ojos salvajes. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Creo que pago mis propias facturas, dije. No tiene a dónde más ir, gritó Wade, tratando de recuperar el control de la habitación, aunque su voz carecía de su poder habitual. Te guste o no el número, ella es familia y está sin hogar el lunes. ¿Realmente vas a dejar que tu hermana duerma en su coche? Entonces habló la voz desde la esquina. No dormirá en su coche, dijo la tía Moira. Tomó un sorbo de su té helado. Ella tiene un contrato de arrendamiento. Todos nos giramos para mirar a Moira. ¿Qué?, preguntó Delaney, su voz temblando. ¿Tienes un contrato de arrendamiento? Moira repitió. O al menos intentaste conseguir uno el mes pasado en el complejo de Highland Avenue. La cara de Delaney se puso blanca como el papel. Yo no. Me llamaste, Wade, dijo Moira a la habitación, mirando a Wade. Me llamaste y preguntaste si yo sería codeudora. Dijiste que era solo una formalidad, así que llamé al casero para preguntar sobre los términos. Moira hizo una pausa. Dejó su vaso sobre el posavasos con un clic deliberado. El casero me dijo que no podía aceptar la solicitud ni siquiera con un codeudor, dijo Moira. Porque cuando revisó los antecedentes de Delaney, no era solo un puntaje de crédito bajo. Era un juicio por daños de su último apartamento. $12,000 por arrancar las tuberías de cobre y venderlas. El silencio que siguió fue absoluto. Era lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. Miré a mi hermana. Había sospechado de deudas. Había sospechado de pereza. No había sospechado de destrucción criminal de propiedad. ¿Tuberías de cobre?, susurró Wade. Miró a Delaney. Nos dijiste que el casero se quedó con tu depósito por el gato. Delaney no dijo nada. Se encogió en la silla, juntando las rodillas contra el pecho. Desmanteló la unidad, dijo Moira con calma. Y planeaba mudarse a la casa de Brise. Me imagino que el cobre en las paredes de Brise vale una buena suma. El ambiente de la sala de audiencias cambió. Ya no era un enjuiciamiento por mi egoísmo. Era una exposición de un depredador. Miré a mis padres. Vi la realización golpeándolos. No solo habían estado protegiendo a un artista con dificultades. Habían estado albergando a alguien que estaba desmantelando activamente sus vidas pieza por pieza, tubería por tubería. No soy una mala persona, sollozó Delaney. Pero fue un sonido pequeño y roto.
Necesitaba el dinero. Voy a pagarlo. ¿Con qué?, pregunté. Con la equidad de mi casa. Me acerqué a la mesa y cogí la carpeta. Le entregué una copia del cronograma a mi padre. No vine aquí para avergonzarlos, dije, mirando a Wade, cuyos hombros se hundieron en derrota. Y no vine aquí para pelear. Vine aquí para renunciar. ¿Renunciar?, preguntó Lorraine, mirando hacia arriba con ojos manchados de lágrimas. Renuncio al puesto de red de seguridad familiar, dije. Renuncio a ser el plan de respaldo. No soy un recurso para ser administrado. No soy un fondo de jubilación, y ciertamente no soy un cajero automático que late. Me volví hacia Delaney. Tienes hasta las 5 de hoy para firmar un documento admitiendo que la dirección de correo electrónico y la solicitud de préstamo fueron fraudulentas, dije. Si lo firmas, no presentaré cargos y sellaremos el expediente. Si no lo firmas, Juno presentará el informe policial mañana por la mañana. Brice, Wade comenzó, pero lo corté. Esos son los términos, dije. Acéptalos o dejo que el sistema se encargue. Y sabes que al sistema no le importa si eres familia. Le hice una señal a Juno, Rowan y Seth. Caminamos hacia la puerta. No miré hacia atrás para ver si estaban leyendo los papeles. Sabía que lo estaban haciendo. Los números en el gráfico de Rowan eran demasiado grandes para ignorarlos. Mientras salía el brillante sol de Alabama, Seth habló por primera vez. Eso, dijo, fue la reunión más intensa en la que he estado, y solía trabajar en fusiones y adquisiciones. No fue una reunión, dije, desbloqueando mi coche. Fue un exorcismo. El lunes por la mañana en Harbour Crest Compliance Solutions generalmente comienza con el zumbido de la sala de servidores y el olor a café rancio. Pero este lunes, comenzó con una citación. A las 9:15, sonó mi teléfono de escritorio. Era el director de recursos humanos. No preguntó cómo estuvo mi fin de semana. Simplemente me pidió que fuera a su oficina de inmediato y que llevara mi computadora portátil. Caminé por el pasillo, la alfombra amortiguando mis pasos. Sabía exactamente de qué se trataba. Delaney había jugado su as. En el mundo corporativo, una queja ética anónima es una granada. No importa si es cierta. La explosión por sí sola causa daño. Desencadena auditorías, congela ascensos y mancha reputaciones. Mi hermana sabía que mi trabajo se basaba en la confianza. Sabía que si podía pintarme como financieramente inestable o deshonesta, podría destruir lo único que tenía que ella no tenía, una carrera. Me senté en la silla de cuero frente a la directora. Se llamaba Sara. Y parecía incómoda. Deslizó un correo electrónico impreso sobre el escritorio. Recibimos esto a través de la línea de denuncia externa a las 3 de la madrugada, dijo Sara. Afirma que actualmente estás bajo investigación por malversación de fondos familiares y que has incurrido en fraude de identidad para ocultar activos. Dado tu papel como analista senior de riesgos, ¿entiendes por qué tenemos que tomarnos esto en serio? Miré el papel. El correo electrónico estaba firmado como ciudadano preocupado. Pero la sintaxis era pura de Delaney. Usaba palabras como gaslighting y manipulación emocional, términos que ella lanzaba como confeti. Me acusaba de robar las pensiones de mis padres para comprar bienes raíces de lujo. No parpadeé. No me enojé. Alcanca mi bolso de computadora portátil y saqué una unidad flash. Esperaba esto, dije con calma. ¿Esperabas esto? El viernes por la tarde, subí un archivo de divulgación al portal de cumplimiento seguro, dije. Contiene un cronograma de un intento de robo de identidad verificado contra mí iniciado por el autor de ese correo electrónico. Incluye un número de registro policial para una escolta civil que tuve que solicitar este fin de semana y una declaración jurada notariada de mi abogada con respecto al uso fraudulento de mi número de seguro social por parte de un familiar directo. Le empujé la unidad flash. La persona que envió ese correo electrónico se enfrenta actualmente a posibles cargos por delito grave por fraude electrónico. Continué, mi voz firme. Esto es un ataque de represalia porque bloqueé su acceso a una línea de crédito con garantía hipotecaria que intentaron abrir a mi nombre. No soy el perpetrador.
Sara, soy la víctima que siguió el protocolo. Sara miró el correo electrónico, luego la unidad flash. Tecleó algo en su computadora, revisando los registros del portal, sus hombros se relajaron. Archivaste la divulgación a las 4:52 del viernes, señaló. Me adhiero a la regla de notificación de 72 horas para conflictos de interés personales, dije. Mi casa está en orden. Sara trituró el correo electrónico anónimo allí mismo frente a mí. Lamento que estés pasando por esto, Brice. Marcamos a este remitente como un actor malicioso. Tu autorización está a salvo. Salí de esa oficina 10 minutos después. Delaney había intentado quemar mi castillo, pero olvidó que yo era quien diseñaba el sistema de supresión de incendios. Al mediodía, la dinámica había cambiado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era mi padre. Brice, dijo Wade. Su voz era irreconocible. El barítono autoritario y retumbante que había llegado a temer se había ido. En su lugar, había un sonido delgado y débil, como un hombre parado al borde de un acantilado. ¿Podemos hablar solo por 10 minutos? Sin abogados, sin gráficos, solo nosotros. Estoy en el trabajo, papá, dije, escribiendo un correo electrónico con una mano. Por favor, dijo, es urgente. Estamos en la cafetería al otro lado de la calle de tu edificio. Me detuve. Estaban aquí. Habían conducido 2 horas para emboscarme a la hora del almuerzo, pero el tono era incorrecto para una emboscada. No era agresivo. Estaba aterrorizado. Me reuní con ellos en la mesa de la esquina. Wade y Lorraine parecían 10 años mayores de lo que habían parecido el sábado. Delaney también estaba allí, pero no llevaba sus gafas de sol. Estaba mirando fijamente un café con leche, luciendo pequeña y derrotada. Me senté, manteniendo mi postura rígida. Tienes 10 minutos. Mi hora de almuerzo termina a la 1. Estamos en problemas, dijo Wade, saltándose los saludos. Puso sus manos sobre la mesa. Estaban temblando. Problemas reales. Lo sé, dije. Vi el informe de crédito. Deben $300,000. Es peor, susurró Lorraine, secándose los ojos con un pañuelo. El banco llamó esta mañana. El préstamo, el que codeudamos para la boutique de Delaney el año pasado. Está en mora. Miré a Delaney. Ella se encogió en su silla. Pensé que ese préstamo estaba pagado, dije. Lo refinancié, murmuró Delaney. Para cubrir el alquiler del estudio. Pero luego no llegaron los pedidos y me salté 3 pagos. Van a embargar la pensión de papá. Wade me miró, sus ojos suplicantes. Lo iban a hacer. El banco llama cada hora. Brice, no tenemos el efectivo para ponerlo al día. Estamos agotados. El silencio se estiró. Entendí ahora. La desesperación por mudarse a mi casa, el intento de obtener la línea de capital. No era solo codicia, era pánico. Estaban tratando de tapar un agujero en el casco de un barco que se hundía antes de que todos se ahogaran. No estamos pidiendo la casa, dijo Wade, su voz quebrándose. Aceptamos que tú ganas, pero necesitamos $12,000 solo para poner el préstamo al día y detener las llamadas. Si nos lo prestas, te lo devolveremos $50 al mes. ¿Lo juro? Los miré. Mi madre que había facilitado esto, mi padre que lo había financiado, y mi hermana que había quemado los ahorros de su vida como Yesca. Querían un rescate. Querían que sacara un cheque e hiciera desaparecer el ruido aterrador. No, dije. Lorraine jadeó. Brice, por favor. Se llevarán la pensión de tu padre. Dije que no al dinero, dije. No voy a darte efectivo. Si te doy $12,000 hoy, volverás en 6 meses pidiendo $10,000 más. No tienes un problema de liquidez. ¿Tienes un problema de comportamiento? Saqué una tarjeta de visita de mi bolsillo del blazer. No era la mía. Era la de Rowan. No voy a pagar tu deuda,
dije, deslizando la tarjeta hacia Delaney. Pero pagaré por sus servicios. Delaney miró la tarjeta. ¿Quién es este? Rowan Pike, dije. Es un especialista en reestructuración financiera. Normalmente se ocupa de bancarrotas corporativas, pero aceptó tomar tu caso como un favor para mí. No necesito una reestructuración, espetó Delaney, un destello de su vieja arrogancia regresando. Necesito efectivo. Necesitas un guardián, corté. Aquí está el trato. Yo pago la tarifa de Rowan. Te reúnes con él mañana. Él revisará cada centavo que gastes. Establecerá un presupuesto. Te dirá qué vender. Te dirá qué trabajo tomar. Y sí, tomarás un trabajo. Cualquier trabajo, venta minorista, servicio de comidas, entrada de datos. No me importa si está por debajo de tu marca. Trabajarás y cada cheque de pago irá a una cuenta administrada que Rowan controlará para pagar el préstamo de papá. No voy a hacer eso, dijo Delaney, cruzando los brazos. No voy a dejar que algún extraño me diga que no puedo comprar café. Es humillante. ¿Es más humillante que el desalojo?, pregunté. Es más humillante explicarle a un juez por qué cometiste fraude de identidad. Delaney se quedó quieta. Eso es lo otro del trato, dije. Si aceptas el programa de Rowan, guardo el expediente policial en mi cajón. No presento cargos por el fraude hipotecario de Apex. Pero si te vas o si te pierdes una sola reunión con Rowan o si alguna vez me entero de que intentaste usar mi nombre de nuevo. Me incliné hacia adelante. No solo te demandaré por difamación, sino que entregaré todo el expediente al fiscal de distrito. Y a diferencia de papá, al fiscal de distrito no le importa si lloras. Delaney me miró fijamente, su boca abierta, pero no salió ningún sonido. Miró a Wade en busca de ayuda, pero él estaba mirando al suelo, derrotado por la mención del préstamo. Sabía que yo sabía, y sabía que si yo sabía eso, probablemente sabía todo. Toma la tarjeta, Delaney, dijo Wade. Su voz estaba llena de resignación. Pero papá, toma la tarjeta, gritó, sobresaltando a toda la cafetería. Se acabó. Estoy acabado. Haz lo que diga tu hermana. La mano de Delaney tembló cuando extendió la mano y tomó el cuadrado blanco de cartulina. Me miró con puro odio. Pero debajo del odio había miedo. Sabía que la había vencido. No solo había bloqueado sus movimientos. Había desmantelado toda su forma de operar. Rowan te está esperando mañana a las 9, dije, mirando mi reloj. No llegues tarde. Cobra por minuto. Me puse de pie. Me ajusté la chaqueta. Tengo que volver al trabajo, dije. Algunos de nosotros tenemos carreras que proteger. Salí de la cafetería y volví a la luz del sol. No me sentía triunfante. Me sentía ligero. El peso de su caos, que había cargado durante 20 años, finalmente era oficialmente trabajo de otra persona. 3 semanas después, regresé a la casa de Franklin. La mesa del comedor estaba puesta, pero no se parecía en nada a la celebración de hace un mes. No había hortensias. No había cristal. No había champán descorchándose ni risas nerviosas. El aire era pesado y rancio, oliendo a café viejo y arrepentimiento. Mi madre, Lorraine, había puesto un simple pastel de carne, pero nadie estaba comiendo. Nos sentamos en el tipo de silencio que suele ocurrir en las salas de espera de los hospitales cuando el médico aún no ha salido. No vine sola. Juno estaba conmigo. Ella no se sentó. Se quedó de pie junto al aparador, colocando un grueso sobremanila sobre la superficie de madera pulida. El sonido del papel al golpear la mesa fue lo más fuerte en la habitación. Mi padre Wade miró el sobre. Parecía mayor de lo que jamás lo había visto. La lucha se había drenado de él. No hinchó el pecho ni miró fijamente. Simplemente miró sus manos. El expediente está completo, dijo Juno. Su voz era profesional, desprovista de calidez. Tenemos el análisis forense de la solicitud de préstamo. Tenemos los registros de la dirección IP. Tenemos la grabación de voz.
Y tenemos la declaración jurada del notario que confirmó que la firma en el formulario de poder que Delaney intentó usar era una falsificación. Delaney se sentó frente a mí. Parecía pequeña. La bravuconería se había ido. El acto de víctima se había ido. Parecía lo que era, una mujer asustada que había jugado un juego que no entendía y lo había perdido todo. Tenemos que tomar una decisión esta noche, dije. Mantuve mis manos cruzadas sobre la mesa. Este es el final del camino. O resolvemos esto aquí mismo en privado con acuerdos legales vinculantes o Juno sale por esa puerta y conduce directamente a la oficina del fiscal de distrito para presentar cargos formales por robo de identidad, fraude electrónico y falsificación. Wade se estremeció. Miró a Lorraine, luego a Delaney. Por primera vez en mi vida, lo vi mirar a su hija favorita, no con adoración, sino con horror. La miró como si estuviera viendo a una extraña a la que había invitado accidentalmente a su casa. Delaney, dijo Wade. Su voz era un raspado. Dile a tu hermana la verdad. Toda. Delaney comenzó a llorar. Pero este no fue el llanto bonito y manipulador que usaba para salirse con la suya. Fue un llanto feo, sofocante. Fue el sonido de una pared derrumbándose. No fue solo por el alquiler, se ahogó. No solo necesitaba un lugar donde quedarme. ¿Conozco? Dije. Necesitaba $75,000. ¿Por qué? Conocí a un tipo, susurró. Tenía esta oportunidad de inversión. Envío directo, productos de lujo. Dijo que si ponía $50,000, lo duplicaría en 3 meses. Pedí dinero prestado a algunas personas que no debería pagar la compra. Luego el sitio se cayó. El tipo desapareció. La gente a la que le pedí prestado, dijeron que me harían daño si no les pagaba a fin de mes. La habitación quedó en silencio sepulcral. Entonces, decidiste vender mi casa para pagar a los tiburones de préstamos. Dije. No fue una pregunta. Pensé que podría arreglarlo, sollozó Delaney. Pensé que si conseguía la línea de capital, podría pagarlos, reiniciar el negocio y devolverle el dinero al banco antes de que te dieras cuenta. Solo necesitaba tiempo. No necesitabas tiempo, dije. Necesitabas un milagro, y estabas dispuesta a quemar mi vida para conseguirlo. Lorraine emitió un sonido como si la hubieran golpeado. Se cubrió la boca con la mano. Miró a Delaney, luego a mí. La realización se extendió por su rostro, lenta y terrible. Yo hice esto, susurró Lorraine. Todos la miramos. Siempre le dije que estaba bien, dijo Lorraine, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada vez que cometías un error, yo lo arreglaba. Se lo ocultaba a tu padre. Pagué las multas de estacionamiento. Hice tu tarea. Te dije que el mundo era injusto para que no te sintieras mal por fracasar. Me miró, sus ojos llenos de una pena que se sentía sin fondo. Pensé que salvarla era amarla, dijo, su voz temblando. Pero no la estaba amando. La estaba incapacitando, y te estaba destruyendo a ti para hacerlo. Fue la disculpa que había esperado 36 años. Y ahora que estaba aquí, no se sentía como una victoria. Se sentía como una tragedia. Respiré hondo. Saqué una sola hoja de papel de mi bolso. No voy a pagar a los tiburones de préstamos, Delaney, dije. Y no te voy a dar una habitación, pero hablé con Seth en Harbour Crest. Delaney se secó la nariz, mirando hacia arriba con ojos apagados. La esposa de Seth dirige una empresa de logística en Nashville, dije. Dije que están buscando un despachador de almacén. Es el turno de noche. Paga $18 la hora. Es trabajo duro. Estarás cansada. Estarás aburrida. Pero es un cheque de pago y es real. Deslicé el papel sobre la mesa. Era un contrato de trabajo. Si firmas esto y te presentas a cada turno y te apegas al plan de pago que Rowan creó para ti, guardaré el expediente policial en mi caja fuerte, dije. Pero tienes que encontrar tu propio apartamento, un estudio, una habitación en una casa compartida. No me importa. Pero lo pagarás con dinero que ganaste.
Delaney miró el papel. $18 la hora estaba muy lejos del estilo de vida de lujo que pretendía tener. Pero miró a Juno, que estaba mirando su reloj como si estuviera lista para ir a la oficina de policía. Delaney cogió el bolígrafo. Su mano temblaba, pero firmó. Gracias, susurró. No me miró. Miró el papel como si se estuviera anclando a la realidad del mismo. Me puse de pie. Hice una señal a Juno. Una última cosa, dije. Miré a mis padres. Miré la casa donde había crecido. La casa donde había aprendido a ser la fuerte para que todos los demás pudieran ser débiles. La casa en Maple Drive está a nombre del Turner Haven Trust ahora, dije. En papel, solo soy una beneficiaria. Cogí mi bolso. Pero mi vida, dije, mi tiempo, mi energía, esos son míos. Y a partir de hoy, a nadie se le permite entrar en mi vida sin una invitación. Salí del comedor. Salí de la casa. No dije adiós. No tenía que hacerlo. Una hora después, estaba de vuelta en Huntsville. Abrí la puerta principal de mi casa. El aire interior era fresco y tranquilo. Olía a lavanda y paz. No había cajas en el garaje. No había agendas ocultas en la habitación de invitados. Entré en la cocina y colgué mis llaves en el gancho junto a la puerta. Las miré durante mucho tiempo. Eran solo metal, pero se sentían pesadas con significado. No eran solo llaves de un edificio. Eran llaves de un límite. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Abrí la aplicación de mensajería. Desplacé hacia abajo hasta el chat grupal titulado Actualizaciones familiares de Turner. Estaba lleno de años de chantaje emocional, solicitudes de dinero y comentarios pasivo-agresivos. No escribí un mensaje final. No expliqué. Simplemente toqué los 3 puntos en la esquina, seleccioné salir de la conversación y confirmé. El chat desapareció de mi pantalla. Puse el teléfono sobre el mostrador, apagué el timbre y escuché el hermoso y vacío silencio de mi propio hogar.